Hoy tenemos la tercera sección del Evangelio de Mateo, tanto la tercera sección, diríamos, narrativa, que es Cristo rechazado, que comprende los capítulos 11 y 12 del Evangelio de Mateo, como también el tercer gran discurso de Mateo. Ya vimos que el Evangelio de Mateo ordena de forma peculiar su relato, intercalando discurso con los relatos del Evangelio. Cuando concluyamos ya este Evangelio de Mateo, hemos avanzado bastante en lo que son los tres evangelios sinópticos, porque tiene gran contenido en común, y simplemente cuando toquemos, por ejemplo, el Evangelio de Marcos, simplemente vamos a ver cuáles son las peculiaridades de este Evangelio. Igualmente, cuando toquemos a Lucas, veremos cuáles son las distinciones de Lucas que se puede, diríamos, diferenciar de los demás evangelios. Pero en cuanto a lo sinóptico, este evangelio es excelente para abarcar los contenidos de estos tres grandes evangelios, las enseñanzas y los discursos, como también los datos biográficos acerca de nuestro Señor Jesucristo. En el día de hoy tenemos esta encomienda. Ahí está, la primera sesión narrativa, ya la dimos, la preparación del Salvador, con el primer discurso que es el Sermón de la Montaña o el Sermón del Monte. La segunda sección narrativa, capítulo 8 y 9, que abarcó los ministerios públicos de Cristo, los grandes milagros, y también en esta parte estuvimos enseñando cómo interpretar correctamente los milagros de Cristo Jesús. Y estamos el segundo discurso de Cristo, que es el sermón misionero, que lo vimos la semana pasada, y hoy vamos a tocar los temas 5 y 6, la tercera sesión narrativa de estos capítulos 11 y 12, y el tercer discípulo de Cristo, conocido como el sermón parabólico, que nos habla del reino de Dios. Bien, comenzando con Mateo capítulo 11. Este evangelio se enfoca en una etapa crucial del ministerio de Cristo Jesús. Cuando estudiamos los evangelios, vemos que el propósito de cada evangelista es mostrarnos en todas sus facetas cuál es el ministerio histórico de Cristo. Mateo inicia su ministerio de Cristo con el bautismo en el río Jordán y la tentación en el desierto, los cuales son eventos preparatorios de su ministerio público. Luego Mateo describe el inicio de su ministerio público, el cual fue en Galilea, y ya esto aquí estamos en el capítulo 4 de Mateo, y también nos habla del llamamiento de los primeros discípulos. ¿Quiénes fueron? Pedro y su hermano Andrés, Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, y luego Natanael, etcétera. Y de esta forma se fueron agregando los discípulos hasta completar el número de 12. En el capítulo 8 en adelante, ya Mateo nos presenta los años de gran popularidad de Cristo, de grandes milagros que Cristo realizó, y lógicamente esto concluye en Mateo capítulo 10, que es el sermón misionero, donde Cristo envía a sus apóstoles a predicar por todas las regiones de Judea. Aquí se nos muestra a Cristo y a sus discípulos activos, realizando varias giras misioneras por toda Galilea, recorriendo aldeas, ciudades, y sobre todo nos presenta su ministerio en las orillas del mar de Galilea y su visita a la región de Decápolis, donde liberó a 2 endemoniados gadarenos. Pero ahora, en la tercera sección, vemos a Cristo que es rechazado. Primero, es cuestionado por los discípulos Juan el Bautista. Segundo, es confrontado y rechazado por los líderes religiosos judíos. Y tercero, aún es rechazado por sus mismos hermanos, los cuales nos declaran que no creían en él. Tal vez esta es la etapa más triste del ministerio público de Cristo, y tal vez la sería de cualquier pastor, de cualquier hermano, cuando nosotros confrontamos rechazo, a pesar de la popularidad que Cristo tenía en ese momento, sufre un rechazo en la medida que se acercaba el final de su ministerio terrenal. Nos preguntamos, ¿cómo Cristo reaccionó ante estos rechazos?
pero también nos preguntamos si nosotros estamos preparados para confrontar el rechazo, así como Cristo lo reaccionó ante estos eventos, diríamos, tan significativos que pueden marcarnos tanto en nuestro ministerio y pueden también causar grandes alientos en nuestro ministerio terrenal. Este es el contenido de los capítulos 11 y 12, que es la tercera sección narrativa. Número 1, Cristo y los mensajeros de Juan el Bautista, que son los primeros 19 versículos. Ayes a las ciudades impenitentes. Ahí vemos que Cristo, a pesar de los recorridos que hizo y también a pesar de la la importantísima labor que Cristo realizó en Betsaida y en Capernaum, estas ciudades, y que se estableció en Capernaum como centro misionero para de ahí recorrer toda Galilea, dice ayes en contra de estas ciudades y también dice ayes en contra de aquellas ciudades impenitentes que debieron aceptarlo, que debieron creer más plenamente en él y sin embargo no creían en él. Lógicamente, se entiende que si Cristo está en estas ciudades todos los días haciendo milagros, estas ciudades, Corazín, Betsaida, Capernaum, debieron ser las más ejemplares siguiendo a Cristo, pero sin embargo mostraron mucha incredulidad y Cristo se queja en contra de ella. Controversia con los judíos por el día de reposo. Los judíos acusan a Cristo de rechazar, de echar fuera demonios por Bersebú, y Cristo, lógicamente, ahí vemos también la madre de los hermanos de Jesús que están buscándole y cómo los hermanos de Jesús no creen tampoco en él. Primero vamos a ver a Cristo y los mensajeros de Juan el Bautista. ¿Quién es Juan el Bautista? Mateo inicia su evangelio con una descripción vívida de Juan el Bautista, con este predicando por el desierto de Judea, vestido de pieles de animales, una vestimenta rústica, y cómo su mensaje impactó a todo Israel. De hecho, de todas las aldeas de Israel venían a él al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. El ministerio de Juan el Bautista tiene un significado profético profundo. Este vino en cumplimiento de la proclamación de Isaías 40, verso 3 al 5, quien dijo de Juan, voz que clama en el desierto. Y su misión era preparar el camino del Señor. Es decir, anunciar a todo Israel la llegada del Mesías, como también lo predijo Miqueas capítulo 3 y Miqueas capítulo 4. Juan el Bautista en cierta ocasión testificó de Cristo y dijo, vi el Espíritu Santo venir sobre él. Y al día siguiente Juan el Bautista, cuando vio a Cristo, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero a pesar de eso, Juan fue encarcelado por Herodes por un tiempo largo y algunos de sus discípulos se fueron con Cristo, pero aún Juan tenía discípulos que eran fieles a él. Producto de este encierro, de este largo tiempo de espera, la fe del propio Juan tal vez se fue debilitando. Quizás Juan pensaba en Cristo de una forma política, al igual que todo Israel, el cual veía a un Cristo, a un Mesías que se iba a sentar en el trono de David y que iba a librar a su pueblo Israel del yugo romano y del yugo de los Herodes. Quizás Juan esperaba ser librado brevemente y que no iba a esperar mucho tiempo encarcelado y que vería la gloria del Mesías y tal vez se sentaría también junto con él. Cuando Cristo se manifestara, él también iba a ver esa misma gloria manifestada. Pero como pasaba el tiempo, transcurría el tiempo, su ánimo se fue poco a poco debilitando. Entonces, Juan el Bautista, tal vez nos puede pasar también a nosotros, debilitándose por el largo encierro, debilitándose por la soledad, debilitándose tal vez por la perspectiva que tenía sobre el Mesías. Juan envía a sus discípulos a preguntarle
y le hace una pregunta directa, muy típico de Juan, porque Juan no era un hombre de mucha filosofía. Juan era un hombre tosco y hablaba de manera directa. Y le dijo de manera directa a Cristo, ¿eres tú el Cristo o debemos esperar a otro? Tal vez cualquiera se hubiese ofendido con esa pregunta. Una pregunta demasiado directa. ¿Cómo se sintió Cristo con esta pregunta de su más grande mentor? Aquel que una vez dijo, yo no soy digno de encorvado quitar su calzado. ¿Cómo te sentirías de si tu pastor, tu mentor, tal vez cuestiona tu llamamiento ministerial? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? ¿Y cómo reaccionaríamos nosotros ante esta situación? Tal vez nos pondremos en lugar de la otra persona. Tal vez nos pondremos en lugar de Juan el Bautista y consideramos tal vez los motivos que lo llevaron a él a cuestionar la autoridad, a cuestionar el llamamiento de Cristo Jesús. ¿Cómo reaccionó Cristo? Mateo capítulo 11, versos 4 y 6 me dice la respuesta de Cristo. Si alguien puede leérmela, si Elizabeth, si estás en copia, si me puede leer esos 3 versículos, que ahí me dice la forma en que Juan el Bautista reaccionó al cuestionamiento que le hizo, cómo reaccionó Cristo al cuestionamiento que le hizo Juan el Bautista a través de sus discípulos. Elizabeth. Amén. Dice Mateo 11:4c, respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mm. Una pregunta muy concisa, una respuesta muy sabia y concisa también para un hombre que tenía conocimiento, para un hombre de profecía, para un hombre de erudición. No le dijo una respuesta directa. Sí, yo soy, no hay que esperar a ningún otro. Simplemente le invitó a quedarse con él y luego le dije, vayan y díganle a Juan lo que sus ojos han visto. Y creo que la respuesta es la misma de Isaías 61, cuando Cristo, leyendo esa porción en la sinagoga, dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y así como leía que el Espíritu de Jehová estaba sobre él porque lo ha ungido y lo había enviado a romper las cadenas de los presos, Isaías 61, esta misma interpretación tenía que tomarla Juan el Bautista, sabiendo que efectivamente Cristo era el enviado, el ungido de Dios. O sea, que así como le preguntó, le hizo una pregunta directa que tenía un contenido profético profundo y todo se remonta a Isaías. Igualmente, con el mismo profeta Isaías, Cristo le manda la respuesta. Isaías 61, 1 en adelante. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos aperturas de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo y gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Jesús con esta pregunta, con esta respuesta, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres es anunciado el evangelio, está indicándole a Juan que él es el ungido de Jehová. La respuesta es directa también de Cristo, perdón, en el versículo 6. Oye Juan, no dudes,
Ya tú testificaste acerca de mí cuando dijiste, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Mira las obras, si no crees por lo que te he dicho, mira, cree a través de mis obras. Amén. Y estas son las obras, versículo 5. Y le da una advertencia a Juan. Juan, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. O sea, espero, Juan, que tú no tropieces conmigo. ¿Por qué? Porque también la profecía decía, he puesto en Sión una piedra de tropiezo, que muchos tropezarán con ella. Pero bienaventurado el que no tropiece con esa piedra angular que ha pues sido puesta por Dios. La reacción de Cristo, en lugar tal vez de inferir acerca de Juan, Cristo da un testimonio bellísimo acerca de Juan el Bautista. Los versículos 7, 8 y 9 que me va a seguir leyendo Elizabeth, es el testimonio que Cristo da acerca de Juan el Bautista. Amén. El cual sufría prisión y que tal vez por esta prisión, tal vez se oscureció un poquito su buen entendimiento por la circunstancia en la cual estaba atravesado. Elizabeth, los versículos 7 en adelante, que nos dicen, Amén. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y más que profeta. amén. ¿Qué saliste a ver el desierto? Escucharon el testimonio de Juan, la predicación de Juan. ¿Qué fueron a ver? ¿A un hombre con ropa delicada? No, eso está en los palacios, correcto. Pero ¿qué saliste a ver? A una caña sacudida por el viento, de débil, flaca, enclenque. No, ese no es Juan. ¿Saliste acaso a ver un profeta? Y os digo, más que un profeta es Juan. Y sigue testificando acerca de Juan en los versículos 10 al 15. Continúe, por favor, Elizabeth. Porque este es el de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Amén. Gracias, Elizabeth. Amén. Aquí está señalando a Juan el Bautista como el cumplimiento en Malaquía 3:1. Lo mismo que dice Malaquía. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y ahí habla de Juan el Bautista. Y habla de los nacidos de mujer. No se ha levantado uno mayor que Juan el Bautista. Qué honor, ¿verdad? Esto es de los profetas, de los hombres del Antiguo Testamento. Pero dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos, o sea, de los que creen ahora, de los creyentes o de la iglesia, mayores que él. Qué honor, ¿verdad? Qué privilegio le da a cada creyente. En la antigüedad, ninguno fue tan grande como Juan el Bautista, porque Juan el Bautista pertenece a una época anterior, a una dispensación anterior, pero comparado con los creyentes de esta dispensación, el más pequeño es mayor que Juan el Bautista. Versículo 12 es muy significativo. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué usted interpreta por esta expresión? Ingrid, Elizabeth, si la pueden leer otra vez para interpretarla. Casi siempre nosotros leímos, el rey de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. O sea que nosotros somos que vamos a arrebatar el reino de Dios. Yo quito, yo arrebato. Y entonces estamos arrebatando el reino de Dios. Se refiere esto a los creyentes, que vamos a arrebatar, a conquistar el reino de Dios, o a qué se está refiriendo.
Yo pienso, pastor, que se refiere a los cristianos, A los porque, cristianos. sí, Amén. porque son los que eh, van a pertenecer al reino de los cielos. Correcto, pero yo creo que la confusión la trajo la Reina Valera 1909, que decía, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Esa traducción nos trajo un poquito de problema y nosotros entendíamos que nosotros somos los valientes que vamos a arrebatar, a conquistar el reino de los cielos. Pero ya en el 1960, y si comparamos con otras traducciones, vamos a ver que el significado es distinto. Desde los días de Juan el Bautista. ¿Y qué pasó con Juan el Bautista? ¿Dónde estaba Juan el Bautista en ese momento? ¿Dónde se encontraba Juan el Bautista? Preso. ¿Por qué estaba preso Juan el Bautista? ¿Quién lo metió preso? Herodes, pastor, Herodes, correcto. ¿Y por qué Herodes apresó a Juan el Bautista? porque Juan el Bautista le decía su verdad en la cara. Mucho Exactamente. quiere. No te es lícito tomar a Herodia por mujer, porque Herodia es la mujer de tu hermano. Y por eso, lógicamente, apresó a Juan el Bautista. O sea, ¿cuál es el reino de los cielos? ¿Qué predicaba Juan el Bautista? El reino de los cielos se ha acercado, está aquí. Ese fue el mensaje de Juan el Bautista en Mateo 3. ¿Y cuál fue la violencia que recibió Juan el Bautista? Que fue apresado, encarcelado por Herodes. Y ya en Mateo 15 vemos que finalmente recibe la muerte, decapitado también por Herodes. Entonces, lo que está hablando acá es el sesgo anticristiano y las persecuciones que iban a sufrir los cristianos. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Qué es violencia? No es que se hace fuerte, es que sufre violencia, es atacado, correcto. Y en ese momento Cristo estaba siendo atacado también. Los fariseos atacaban a Cristo y los ataques no iban a parar hasta ahí, sino que iban a seguir. Porque, ¿qué pasó? Más adelante vemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 12, cuando el apóstol Santiago, Jacobo el mayor, fue también apresado por Herodes y fue muerto por Herodes. Y vemos también las grandes persecuciones que se levantó en contra de la iglesia de Cristo. Y hablando de esta violencia. Y en el discurso que vimos la semana pasada, el discurso misionero, Cristo les advierte a sus discípulos que sufrirían persecución, sufrirían violencia, pero que teníamos que estar dispuestos a soportar esas persecuciones y aún de ser odiados por causa de la predicación de Cristo Jesús. Y esta es la violencia. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos está sufriendo violencia. ¿Quiénes lo arrebatan? ¿Qué es arrebatar? Lo arrebatan es golpear. ¿Quiénes lo arrebatan? Los violentos. ¿Quiénes son los violentos? Los que se oponen a ese reino de los cielos. Y entonces, a veces pensamos que el reino de los cielos es una cosa linda, pero Cristo recuerde que dijo, no he venido a traer paz, sino espada. Correcto. Y esa es la violencia que está sufriendo el reino de los cielos. Y nosotros tenemos que estar alerta porque también podemos sufrir, ser víctimas de esa violencia, de ese sesgo anticristiano. Aparentemente, Estados Unidos era un país donde se respetaba el cristianismo, un país levantado diríamos, por los creyentes, por los protestantes, y que nosotros entendíamos que no había sesgo ni persecución de los cristianos, aparentemente, pero ahora se ha descubierto que sí, que había sesgo y hay sesgo anticristiano, porque se tuvo que firmar una orden ejecutiva prohibiendo la persecución de los creyentes por su fe. Óigase, entonces sí había sesgo anticristiano. Y el verso 13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Habla del ministerio de Juan Bautista, el cual cierra un ciclo,
Los profetas llegan hasta Juan y muchas veces, lógicamente, hay conflicto de interpretación en estos últimos versículos, porque me dicen, por ejemplo, entonces no hay profeta después de Juan el Bautista. No está diciendo ahí, está hablando de profeta al estilo de Malaquías, al estilo de Isaías, al estilo de Jeremías. Ese gran, diríamos, ese gran periodo profético concluye con Juan el Bautista. No está negando que en la actualidad, en esta dispensación, existan profetas, porque de hecho cuando leemos Efesios capítulo 5, nosotros encontramos los grandes ministerios que Cristo estableció sobre su iglesia, en los cuales hay pastores, evangelistas, profetas, maestros, apóstoles. O sea, Cristo estableció los profetas. Y cuando vemos en 1 Corintios capítulo 12, vemos también los dones dados por el Espíritu Santo, incluye también la profecía. O sea que lógicamente no se está refiriendo a una negación absoluta de que no haya profeta, sino que la dispensación, el profetismo bíblico del Antiguo Testamento llegan hasta Juan el Bautista. De hecho, si observamos, después de Malaquías hubo un silencio profético de 400 años y fue Juan el Bautista que rompió ese silencio profético. Amén. Pero por esa mente, ahora, después de Juan el Bautista, ya no es por los profetas que Dios se comunica con los hombres, sino por medio de su Hijo Jesucristo. Esta revelación que tenemos hoy no viene por los profetas, sino viene porque Cristo nos ha dado a conocer al Padre y por lo tanto estamos en una dispensación de la gracia basada en la revelación y el ministerio de Cristo Jesús dado a nosotros. Y por eso es que dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan el Bautista, el cual rompió los 400 años de silencio profético que había sobre Israel. Ahora, y si queréis recibirlo, oiga otra revelación más que da Jesucristo acá. ¿Quién era Juan el Bautista? Él es aquel Elías que había de venir. Óigase, fuerte. Amén. Da dos profecías bastante directas. Primero, él es Juan el Bautista, el mensajero, en el versículo 10. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, como dijo Malaquías 3:1. Y también interpreta que Juan el Bautista es el Elías que había de venir, conforme dice Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6. ¿Recuerdan a Malaquías? Podemos buscar a Malaquías, a ver qué nos dice Malaquías. Amén. Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6, que muchos están diciendo que aún falta, que Elías no ha venido, que falta que venga Elías y que Elías será uno de los testigos que están en Apocalipsis 11, porque aún no se ha cumplido la profecía de Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6. Y Cristo me está diciendo acá que sí, que ya está cumplida esa profecía y lo dijo directamente. Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6. He aquí, yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga e hiera la tierra con maldición. O sea, Jesucristo dio el cumplimiento de dos grandes profecías de Malaquías. Malaquías 3:1, el mensajero que habla Malaquías es Juan el Bautista. Y Malaquías 4, 5 y 6, el Elías que dice que tenía que venir antes del Mesías es también Juan el Bautista. O sea que esta respuesta de Cristo con respecto a Juan el Bautista despeja muchas dudas que nosotros teníamos escatológicamente hablando sobre los eventos del fin con respecto al ministerio de Juan el Bautista, lo cual se forma sumamente claro. Amén. Ahora,